Ya chicos, también podemos empezar con cualquiera de los dos, no hay inconveniente. O digamos, un voluntario, ¿no? A ver. Ya estamos saliendo en vivo, ya está. Les he pasado también la página, por si pueden pasarla por WhatsApp a sus amigos o para que lo miren, ¿ya? Porque ya está saliendo ya en, ¿cómo se llama? En vivo. Bien jóvenes, ¿qué tal? Mi nombre es Guita Salas Bedoya, bienvenido Yermaí, bienvenido Giancarlo, justamente para este análisis del debate presidencial y también algunos temas de coyuntura que están ocurriendo en nuestro país, ¿ya? Empezamos contigo, Giancarlo. ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenidos a Hora Popular. Saludos de Arequipa. Saludos amigos, saludos a la Ciudad Blanca, bueno, la ciudad de donde soy yo y donde he vivido toda mi vida. En este momento me encuentro en la ciudad de Lima. Nosotros estamos impulsando un partido político liberal, el primer partido liberal de la historia del Perú. Desde ya agradecerte, Cristian, y por invitarme a este debate. También saludar a Germán por estar aquí con nosotros. Bueno, mi nombre, como tú lo señalaste, es Giancarlo Calla. Tengo 34 años, soy egresado de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNSA. También tengo estudios de filosofía, estudios de no pude culminar porque me cambiaron el currículum cuando estaba en cuarto año. Soy desde un año soy liberal hasta la fecha. Eso es lo que podría hablar sobre mi presentación. Bien, Giancarlo, empezamos contigo, Yermain. ¿Qué tal, Giancarlo? Muy buenas noches tengan con todos, a toda tu audiencia. Mi nombre es Germán Figueroa, yo soy ingeniero en biotecnología. Me considero luchador social, tengo aproximadamente algo de unos 17, 18 años en la vida política desde muy joven. Yo soy, aparte de esto, docente, pero el principal, probablemente, título que me enorgullezca presentar es el de luchador social, porque no hay ninguna universidad, ninguna escuela que te dé ese tipo de título, ¿no? Yo hemos estado activando en un frente juvenil llamado Frente Perú durante toda esta última temporada, desde que empezaron las marchas de la juventud para sacar a Merino del poder. Después estuvimos del antifujimorismo luchando para poder no impedir de que se concretice la agenda de los fujimoristas. Y últimamente hemos estado regresando al trabajo de la docencia, pero también editando algunas publicaciones, ¿no? Y nada más, ¿no? Y estamos acá para poder a tus servicios y al público que ve tu programa, ¿no?
Muy bien, gracias, Germain. Giancarlo, sí, quisiera pedirte, por favor, si puedes prender tu cámara, muy bien. Y dime, mayormente, me dijiste que están formando un partido político. ¿Ya tienen el nombre, Partido Político Liberal? Ah, ese es, a ver, lo voy a dar un poco bien. Partido Libertario Peruano. Partido Libertario Peruano. Ese es ya, bueno. Ya, muy bien, entonces, Giancarlo. Ya, Partido Libertario Peruano. Ya, símbolo es un león. Ya está. Ya, muy bien. Giancarlo, en todo caso, ya empezamos contigo. Ya, 3 minutos mayormente de tu apreciación del debate, tus conclusiones que has podido interpretar, sacar, lógicamente, y bueno, y una conclusión y una perspectiva de este gobierno desde que ha iniciado hasta ahora, ¿no? Empezamos, Giancarlo. Buenas noches, amigos. Bueno, hablando sobre el debate presidencial, siendo honestos, por las vicisitudes que tengo acá en la ciudad de Lima, no he podido escucharlo por completo, puesto que no encontraba nada de interesante en la primera parte del debate presidencial. Porque el discurso de Pedro Castillo es un discurso socialista, en el cual el Perú ha estado embarcado desde su época republicana, pero en el caso de Pedro Castillo, ella es un discurso radical. Entonces, es más de lo mismo, pero con gasolina. Algo así es el discurso de Pedro Castillo. Por ejemplo, para los que, mira, por ejemplo, yo te acabo de decir que yo estudié Ciencia de la Comunicación, yo me especialicé en periodismo, y yo siempre, desde que tengo uso de la razón, he escuchado los mensajes presidenciales. Siempre. Y cuando escucho a Pedro Castillo, bueno, por eso te digo que escucho más de lo mismo, él empieza diciendo, estamos incrementando políticas públicas. ¿Eso qué quiere decir? O sea, que es más Estado. Ese es el problema que llegan todos los rojos de la historia mundial. Quieren solucionar los problemas con más Estado, cuando los liberales consideramos que el Estado es el enemigo. Nosotros luchamos contra el Estado porque justamente consideramos que el causante de todos los problemas de los individuos, de los ciudadanos, es el Estado. Entonces, escuchamos a un señor venir y decir, estamos incrementando políticas públicas. Eso quiere decir, señores, vengo con más Estado. Por eso yo les decía que lo que está haciendo Pedro Castillo es más socialismo, pero socialismo ahora radicalizado. Otra parte donde ya dejé de escucharlo fue cuando habló de la Asamblea Constituyente. Esto, yo cada vez que escucho a una persona hablar sobre un cambio de constitución, y sobre todo un rojo hablar sobre el cambio de constitución, yo asumo que es una persona con problemas mentales, o un enfermo mental, mejor dicho, porque cambiar la constitución política del Perú es, considero yo, lo peor que una persona cuerda podría decir. Para los que me están escuchando, sí, y me avisa siempre. Giancarlo, sí, tienes razón, ¿sabes qué? Pero hay que evitar un poco los adjetivos, ¿no? Mayormente las personas que tienen, bueno, que no opinan de una manera a lo tuyo, ¿no? Creo que el decirle unos adjetivos, tú dijiste un poco que no, hay que limitarlo, ¿no? Personas, ¿no? Que piensan de esa manera. Lo pediría, por favor, Giancarlo, ¿ya? Ya, sigue, Giancarlo, síguete. Vamos a intentar. Bueno, para los que me están escuchando, para la gente cuerda, los liberales nos refugiamos siempre en los datos, porque los liberales creemos que el dato mata el relato. Yo escuchaba a Germán decir que él es luchador social porque las universidades no enseñan a ser luchador social. Yo he estudiado 2 carreras profesionales en la UNSA, filosofía y ciencia de la comunicación, y las 2 escuelas eran centros de adoctrinamiento comunista. En Latinoamérica, sobre todo en Perú, lo único que hacen las universidades públicas es adoctrinar a los estudiantes. Así que eso de que no había estudios de eso en las universidades es algo completamente raro. Lo raro es que en una universidad pública o incluso en una universidad privada encuentres libros de Hayek, Mises, de aquellos economistas de la Escuela Austríaca de Economía, de las cuales los liberales seguimos. Pero justamente, ¿por qué es importante resaltar este punto? Porque los liberales siempre nos refugiamos en datos.
mientras que los zurdos, bueno, yo le llamo rojos, ellos siempre se refugian en relatos. Y hay un dicho que usamos mucho los liberales: el dato mata al relato. En 1993 el Perú tenía... Giancarlo, te queda ya básicamente 30 segundos, ¿ya? Ok, para terminar. El Perú en 1993, el Perú tenía 59% de pobreza. Había más de la mitad de los peruanos eran pobres. En 1993 cambiamos de constitución. Empezamos una mejora económica y hasta el año 2011 la pobreza se redujo en 20%. Por lo tanto, la pobreza disminuyó. Ese es el resultado de una nueva constitución a favor de la libertad, del libre mercado, que es en parte. Muy bien. Giancarlo, muy bien, gracias. Empezamos, Yermaín, ya contigo, con tu réplica. Ya, muy bien, Giancarlo, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero de que el discurso presidencial debe ser enfocado en un contexto internacional de crisis del capitalismo para empezar, porque lo que estamos viendo es la antesala de una guerra de rapiña. Una antesala probablemente de lo que sea una tercera guerra mundial. Hemos visto cómo se están empezando a formar las esferas de influencia por parte de las potencias hegemónicas en este momento, y yo creo que estamos yendo a una cuestión de una especie de multicentrismo, ¿no? El detalle es de que esta guerra de rapiña que ha empezado no es producto de una cuestión de soberanía que argumenta la Rusia federal, sino es una cuestión de la búsqueda de nuevos mercados para poder poner sus productos, principalmente los que tienen que ver con los recursos energéticos y otros commodities, ¿no? Hemos visto de que Estados Unidos es el amplio beneficiado porque es el que está suministrando armas tanto a Ucrania y a estos países exsoviéticos, porque ya estamos viendo cómo se está incendiando por esos otros lados la pradera. Entonces, es en ese contexto de antesala a una tercera guerra mundial es que debe de enfocarse la crisis económica acá en el Perú, pero también eso sumado a una crisis política proveniente justamente de la implementación de un modelo económico totalmente agotado, un modelo totalmente que es el que ha desembocado estos problemas sociales. La Constitución del 93 impuesta por el señor Kenya Fujimori fue una constitución autoritaria, para empezar, una constitución totalmente deslegitimada porque no fue aprobada por un referéndum, sino más que todo fue hecha por un Congreso Constituyente, lo cual no representa ningún tipo de órgano previsto en la Constitución, sino que el órgano supremo para cambiar la Constitución es una Asamblea Constituyente, ¿no? Según la democracia liberal, es la Asamblea Constituyente la única que tiene el poder de cambiar la Constitución, en un Congreso Constituyente fraudulento que lo hizo el señor Kenya Fujimori. Los datos que el señor muestra, pues debe demostrar la fuente del 50% de la reducción de la pobreza, ¿no? Lo cual no es totalmente cierto. Pero yendo ya más o menos para el mensaje, acerca del mensaje presidencial, Gestión publicó de que hubo este primer trimestre un crecimiento del 3,84%. Ojo, Gestión es un diario liberal de derecha, ¿no? Y que viendo el periodo anualizado hubo un crecimiento del 13,19% y presentando un buen desempeño de los sectores, principalmente de la minería, hidrocarburos y el financiero, que fueron los que ayudaron a este crecimiento. Bueno, y ahí está la minería, ¿no? De la que tanto se habla, ¿no? Otro de los sectores que también hubo crecimiento fue el de alojamiento, restaurantes, entre otros, mientras que el de la pesca hubo una disminución. Ahora, yendo de fondo al discurso del presidente Pedro Castillo, ¿no? El mismo BCR también dijo, en el discurso presidencial, dijo que había una proyección de hasta 3 dígitos en el crecimiento el crecimiento promedio, ¿no? Asimismo, el Banco Mundial también, el crecimiento promedio, también hubo una sobrevaloración por encima de un 2,5%, y en el discurso presidencial también se habló de que por lo menos, según había reportado el INEI, de que aproximadamente más de 1 millón habían dejado de ser pobres y por lo menos unos 300,000 habían salido de la extrema pobreza. Pero más de que estos datos que había presentado el profesor Castillo,
si bien es cierto, son más de lo que estamos acostumbrados del asistencialismo. Yo no creo que debe haber este asistencialismo para mitigar la pobreza en el país, ni para sacar a estos sectores atrasados de la pobreza, sino que debe haber un tipo de política mucho más nacional, que vaya dentro de un marco patriótico de recuperación de la patria, ¿no? Y vamos de que el problema en el Perú, y los últimos presidentes han tratado de alguna manera de esconder ese problema de origen que tiene el Perú. El Perú es un país que los últimos 200 años, o desde la creación de la República aristocrática, ha sido y sigue siendo lo mismo. Por más de que hayamos pasado a un neoliberalismo salvaje, estos datos, los cuales menciona el amigo, no son totalmente ciertos, sino que si es que uno viaja al interior del país, vemos de que todavía existen estos sectores atrasados y que ningún tipo de política asistencialista por parte de los gobiernos que se encuentran en piloto automático van a poder superar, sino que esto pasa por entrar a un proceso de industrialización y principalmente de diversificación económica, proponiendo la construcción de parques industriales, masificación del gas, construcción de plantas petroquímicas, sobre todo para aminorar este problema de los fertilizantes. Germain, te quedas básicamente 20 minutos, 20 segundos ya de tu intervención. Ya. Entonces, por más que el profesor haya dado una serie de cifras de crecimiento económico, de bonus, de asistencialismo a las ollas comunes, a comedores populares, el aumento de 400 soles para la gente de pensión 65, la asistencia también en cuestión en los programas de Caliwarma, de los programas de inclusión social, esto no es suficiente, porque esto es más asistencialismo a lo cual nos han estado acostumbrando los últimos gobiernos, y no pasa por ese lado, o sea, pasa por construir un país totalmente democrático y soberano y no tener dependencia económica, porque lo que vamos a hacer es tener un desequilibrio de la balanza comercial, donde vamos a tener más de lo que se exporta que de lo que se importa, y eso al final va a tener un detrimento en la economía y por supuesto, en la sociedad. Muy bien, Germain, gracias, ¿ya? Bien, Giancarlo, continuamos contigo, ¿ya? Acerca de lo que había hecho Germain. Saludos. Dispénseme por el audio ambiental. Estoy acá en Lima en una casa donde a veces hacen bulla los perros y hasta los vecinos. No, el discurso de Germain es totalmente... es el típico discurso de la izquierda irracional. Margaret Thatcher tenía una expresión que lo dibujaba. Ella decía: el enemigo del socialismo no es el capitalismo, el enemigo del socialismo es la realidad. Y es por eso que yo no los considero personas que estén bien de la cabeza, porque ellos se enfrentan contra la realidad, la evidencia empírica, ¿no? Por ejemplo, negar datos como que la pobreza se redujo del 59% al 20% de 1993 al 2011, eso pues es eso, pues es ser necio, pues, no es como hablar con una piedra. Pero bien, algo del discurso de Germain que quiero aclarar es, por ejemplo, la expresión neoliberal. La expresión neoliberal es un término despectivo hacia los liberales. No existe el neoliberalismo. Cristian y a la gente que nos escucha, que nos está viendo por Facebook, yo los reto a que encuentren una sola persona que se haga llamar a sí mismo neoliberal. Una sola que se haga llamar neoliberal, porque esa palabra fue inventada en 1938 por el sociólogo zurdo de izquierda Alexander Rostow, quien la inventó para tratar de hacer como la democracia, lo que sería la socialdemocracia.
Entonces, cuando escuchen a una persona usar la palabra neoliberal, están hablando con una persona sumamente ignorante de estos temas. Los liberales nos hacemos llamar a nosotros mismos como liberales. La expresión neoliberal no existe, fue inventada por un zurdo con un concepto definido. Luego, en la historia, pues aparecieron personas que no saben estas cosas y empiezan a hablar cosas que no tienen ningún sentido. Bien, pero hablando sobre lo que acaba de mencionar Germain, le echa la culpa de que las cosas no estén tan bien a la crisis internacional. Pues, señalar que cuando el presidente Fujimori estuvo gobernando, él se enfrentó a dos crisis, también se enfrentó a otra crisis internacional. Ninguna de estas crisis tocaron al Perú. ¿Por qué no tocaron al Perú? Porque la economía de nosotros estaba floreciente. Entonces, por eso es que no toca el Perú. Y ahora, ¿sabes por qué la crisis internacional en estos momentos no toca o no afecta sobremanera al Perú? Y bueno, acá Germán primero tuvo un poco más de sinceridad en decirlo y apuntó a la minería. Quien está salvando al Perú en estos momentos es la minería. Un rubro que al Perú le deja mucho dinero, pese a que los zurdos, bueno, yo le llamo rojos, a que los rojos se oponen justamente a este rubro económico. Yo le pregunto a Germán, ¿qué piensa de tía María? Te he puesto 100% seguro que te va a decir agro sí, no, tía María no va. Ese es el discurso irracional de los zurdos. Él mismo ha podido leer que lo que está salvando el Perú de la crisis internacional, de estos vaivenes de la economía, es la minería. Pero son los típicos que salen a la calle a gritar, a tirar piedras, a pronunciarse en contra de este rubro que deja dinero. Eso sería todo ya. Sí, te queda solamente 20 segundos también, Giancarlo, a ver. Bien, y sobre el tema del capitalismo. El capitalismo es la acción humana de los seres humanos. El capitalismo nunca va a estar en crisis. No hay ninguna evidencia empírica que el capitalismo haya estado en crisis. La única razón por la que hay problemas económicos es cuando el Estado se mete a dirigir la economía. Cuando mete la mano es donde crea burbujas económicas. Estas burbujas terminan explotando y nos terminan afectando a nosotros. Como la crisis de la Lehman Brothers, como esta última crisis que está ocurriendo, pero es el Estado. El mercado está libre de crisis económicas, porque el capitalismo, el mercado, es simplemente interacción de los seres humanos haciendo negocios para su bienestar social de cada uno. Bien, Giancarlo, en todo caso empezamos, Germain, ya con tu réplica. Sí, bueno, él habla acerca de la minería, y de la minería apenas hemos tenido un crecimiento de 1.09%, mientras que otros sectores, como en el caso de telecomunicaciones, hemos tenido un mayor aumento, ¿no? Bueno, hay que traer cifras a la mesa, ¿no? Ahora, acerca de la crisis del capitalismo, son crisis de sobreproducción generada por ellos. El capitalismo es cíclico, tiende a reciclarse, esto ya lo hemos vivido, y el nacimiento de movimientos liberales, que se llaman liberales porque en el fondo son movimientos anarquistas, son liberales asustados que se van al final a convertir en movimientos fascistas. Estamos viendo la polarización en Estados Unidos, probablemente Estados Unidos se hablan los especialistas. Yo te hablo con cifras y además datos de politólogos y los analistas políticos internacionales. Probablemente Estados Unidos vaya a una confrontación civil, producto justamente de los problemas sociales que se están empezando a incubar ahí, ¿no? Que tienen que ver principalmente con estas brechas que se empiezan a ahondar cada vez más, ¿no? El nacimiento de movimientos fascistas, liberales, en Europa también. Lo que estoy hablando, Cristian, estamos viviendo ante la antesala y el telón de fondo de una guerra, y lo debemos de ver así. O sea, el nazismo, el fascismo de Mussolini, de Hitler, nacieron así, con gente que se decía llamar liberal. Estamos ante la crisis de la democracia liberal como tal. Las crisis del capitalismo son por superacumulación, por especulación. Yo creo que todos los jóvenes que nos están viendo han jugado alguna vez Monopolio. ¿Qué pasa al final de la persona, el que gana el juego? ¿No acaso destruye el juego? ¿No acaso deja rotos al banco, mancado al banco, a todo el mundo le quita su dinero? En un simple juego se puede ver cuál es el final del capitalismo.
Y son los que crean estas guerras preventivas para destruir naciones y después ir como superhéroes y reconstruirlas. Lo que estamos viendo es la enfrentación de la oligarquía rusa con los poderes de Estados Unidos, con la oligarquía americana, con las transnacionales. Los que han creado la crisis de la pandemia son las transnacionales. Ni más ni menos. Quien paga las deudas de esta crisis son los trabajadores, son los obreros, porque al final ellos son los que crean. ¿Me escucha? Sí, ¿me escuchas? Sí. O sea, son ellos los que crean las crisis del capitalismo, y que no se vengan acá a pintar de liberales, de que el Estado debe disminuir, porque los que hablan de que el Estado debe ser más pequeño son los anarquistas y no los liberales, para empezar eso, ¿no? Y no que nos metan ¿cómo se llama? No nos vendan gato por liebre, ¿no? Y que presenten cifras y no defiendan lo indefendible. Esta gente está acostumbrada, primero siempre a lanzar epítetos. No van a un debate alturado, ni dicen que presentan cifras y todo eso, ¿no? Ahora, el Perú no está excepto de esa crisis. O sea, yo no soy castillista, para empezar, yo soy de izquierda. Yo creo que el profesor está construyendo un piso más del neoliberalismo acá en el Perú, y la economía está simplemente en piloto automático, simplemente por inercia. Hay cosas del gobierno de Castillo que están mal, o sea, debe de comprobarse efectivamente y debe de investigarse, y la fiscalía debe comprobar, los órganos competentes deben de comprobar si es que existe o no, existen, ¿verdad?, las acusaciones que se están dando acerca de que vendría a ser una banda criminal la que está en Palacio de Gobierno. Eso se tiene que comprobar. Tiene que cantar Villaverde, tiene que aparecer Juan Silva, los sobrinos, claro que sí, pero dejemos de que los organismos competentes como la fiscalía hagan su trabajo, pues no politicemos. Hemos visto cómo la Fiscalía está de alguna otra manera promoviendo también el golpe de Estado junto con la gente del Fujimorismo, juntamente con esta gente de López Aliaga y Hernando de Soto, ¿no? Dejemos que los órganos competentes del Estado hagan. Si decimos de que somos respetuosos del Estado de Derecho, de esta democracia liberal, dejemos que hagan su trabajo. Ahora, si Castillo es responsable de eso, tendrá que ir a la cárcel, igual que los otros presidentes que han implementado esta Constitución. Pero yo te digo algo, mi estimado Cristian. Mientras tengamos esta Constitución, no se va a poder hacer nada en el Perú. Vamos a seguir siendo el patio trasero de los Estados Unidos. Vamos a seguir siendo un país primario exportador, donde no haya diversificación económica. Eso es lo que nos espera. Ya no será el oro, la plata, sino ahora será el litio, porque debemos saber de que en nuestro Ande hay un montón de litio, uranio y otro tipo de metales de transición que sirven para la construcción de microchips y celulares y toda esta tecnología que tiene que ver con la nanotecnología. No dejemos de pasar de ser de tener, estar supeditados al imperialismo yanqui, a pasar a estar supeditados al imperialismo chino. Resolvamos este problema que no solamente le compete a la izquierda o a la derecha, sino le compete a todos los ciudadanos peruanos. Y esto pasa por un cambio de la Constitución a través de una asamblea constituyente. ¿A qué le tiene miedo a la derecha o los liberales? ¿Por qué no se consulta al pueblo sobre el referéndum? El referéndum dijo hace poco que no quería bicameralidad, pero sin embargo la Comisión de Constitución en el Congreso, ¿qué hizo? Esos tres iluminados, ¿qué dijeron? Echaron al tacho de la basura la iniciativa del Ejecutivo para consultar al soberano. O sea, ¿qué le tienen miedo los que hablan de la libertad y de los... ¿Qué le tienen miedo? Consultémosles al pueblo si es que quiere una asamblea constituyente y el cambio de una constitución. No nos arroguemos la representación popular porque nos salga del Germain, 20 segundos, Germain, ya, para 20 segundos nomás. Para el pase también ya, Carlos. Sí, mira, acerca de lo que se ha vertido, de lo que se dice, ¿no? De que Castillo es socialista. O sea, semejante barrabasada creo que no la he escuchado yo hace tiempo. Para que haya socialismo en el Perú, tienen que ser entregados los medios de producción a los trabajadores. Para que haya socialismo. Acá no hay ningún tipo de modo societal ni modo de producción socialista. O sea, que no nos vengan a vender gato por liebre. Yo creo que bien hacen quedarse el compañero en telecomunicaciones y que se dedique a transmitir, a reportear y que se salga de la esfera económica, si es que no conoce. Que no venga a decir de que
Castillo es socialista, de que es rojo, de que son economistas. Estamos viendo que Castillo es un tipo de derecha más, un liberal más. La configuración del gabinete de ministros, el ministro de Economía, Graham, es un tipo liberal, es un tipo puesto por la CONFIEP. La ministra de Energía y Minas es una ministra de derecha. Ahora, con lo que respecta al proyecto Tía María, por supuesto que yo estoy en contra. Muy bien, bien. Yo que conozco ahí el Valle de Tambo, el proyecto está ahí a 200 metros. Se quiere destruir un ecosistema. Señores, así de fácil. Nada más. Muy bien. Bien, ya, bueno, ya, gracias, Germain. A ver, contigo, Giancarlo. Gracias. Bueno, pues no, por eso te dije que como estaba 100% que aquel señor era agrosímina, no, Tía María no va. Porque ese es los zurdos son demasiado predecibles. Los rojos, mejor dicho. Bien, yo me gustaría primero evidenciar, primero, no la ignorancia, porque todos nacemos ignorantes en este mundo. Y así nosotros ahondemos en una especificación, siempre vamos a ignorar algo, ¿no? Por más que sea de filosofía o periodismo, no, yo no podría pilotear un avión, por ejemplo, ¿no? Porque ignoro. Pero una cosa es ser ignorante y otra cosa es ser necio. Ese sí es un problema que se ve a los zurdos. Por ejemplo, me gustaría preguntarle a qué se refiere Guillermo con crisis de sobreproducción. Es algo que, a ver, cuando le toque su palabra, responde, ¿no? A ver si le damos tiempo para que googlee. Pero esto es más que ignorancia, es necedad. Vamos a hablar un poquito del fascismo, de Hitler, de Mussolini, del liberalismo. El liberalismo su concepto es muy fácil, porque simplemente se basa en un principio. El principio es el respeto irrestricto del proyecto de vida del otro, nada más. ¿Pero qué es el fascismo? El fascismo lo inventó Benito Mussolini, el mismo que decía... Atención. Tiempo, a ver, puede conversar, no hay problema, a ver. No, me falta poco, me falta mucho. Cristian. Bueno, como decía, ¿qué es el fascismo? Sí, a ver, sigue nomás. Benito Mussolini es el que dijo: todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, que es el mismo discurso que quieren los socialistas. Por eso Pedro Castillo empieza su discurso diciendo: vamos a aumentar las políticas públicas. Eso es fascismo. Lo que decía Germain, que el Estado, Mussolini, todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. No solo eso, Hitler, para los que no están enterados, era nacional socialista, lo que es una suerte de nacionalismo con socialismo, justamente lo que era el fascismo de Benito Mussolini. Los fascistas son socialistas, los socialistas son fascistas, porque son totalitarios, muy diferente a lo que es la ideología liberal, que somos individualistas, estamos en contra del Estado. Justamente porque los liberales estamos en contra del fascismo, estamos en contra del Estado, porque el Estado te impone cosas a la sociedad, lo que terminó siendo el fascismo de Mussolini, el nazismo de Hitler, el nacionalsocialismo. Por eso es que les digo que una cosa es ignorancia y otra cosa es necedad. Pero en este caso, si no sabe eso, es ya porque es ignorante. Ahora, yo ya le hablé de lo que es el neoliberalismo, le he dado fechas, pues, ¿no? Le he dicho que ese término fue inventado por Alexander Rostov, un sociólogo de izquierda, zurdo, en 1938, en el coloquio de Walter Lippmann. Fue inventado por un socialista, pero el señor, ya no sabe, por eso digo, ya pasa de la ignorancia a la necedad. Agarra y sigue usando la palabra neoliberal. No le he explicado que cuando una persona usa la palabra neoliberal, evidencia su extrema ignorancia. Pero el señor sigue usando esta palabra. Bien, ahora vamos a hablar un poquito, es que he hablado de muchas cosas, pero siempre me avisas, Cristian, cuánto tiempo me falta. Sí. Hablando un poco él dice que esta guerra que la guerra fue creada por el imperialismo yanqui.
Esta guerra la inició los estados, por eso los liberales estamos en contra de los estados, el estado de Ucrania y el estado de Rusia. Ambos lados, ¿por qué? Porque están haciendo una pelea de oídos sordos, ¿no? Entonces, pero son los estados. ¿Tú ves a un individuo que haya iniciado la guerra? No. Es más, los liberales somos federalistas. En un gobierno federalista, cada ciudad podría decidir a quién pertenecer. Y si eso hubiera pasado en Ucrania, no hubiera habido ningún problema. Pero como el Estado es totalitario, te obliga a ti, y sobre todo a la ciudad, a los estados, a pertenecer. Es un tema. Ahora, sí, y Giancarlo, 20 segundos, ya 20 segundos se quedan. Sí, me gustaría preguntarle a Germán, ¿qué entiende? Bueno, ya le he hecho dos preguntas. ¿Qué entiende por guerra preventiva? Eso es algo, nuevamente, por eso es muy fácil relatar a los zurdos. Se inventan palabras. También, ¿qué significa imperialismo yanqui? Guerra preventiva, imperialismo yanqui y esta expresión, crisis de sobreproducción, que son lo más bizarro que usan los zurdos. Bueno, pero ya para terminar, hablando un poquito cuando sacado de los cabellos, cuando él dice, la pandemia también fue inventada por el capitalismo. La pandemia, señores, es un proceso natural, siempre aparecen enfermedades, pero esta pandemia fue originada en China y esta pandemia pudo haber sido controlada en su momento si el gobierno comunista chino no hubiera ocultado los datos que recién la humanidad se enteró cuando la enfermedad llegó a Italia y recién vimos la verdadera magnitud y recién se tomaron las predicciones del caso. ¿Y quién nos salvó? Pues el capitalismo, porque fueron los empresarios los que produjeron las mascarillas, produjeron el oxígeno, produjeron las vacunas. Muy bien, vamos a con Germán. Me faltaba mucho más. Pero que responda, vamos a hacer un poquito más de tiempo, ¿ya? Que responda las tres preguntas. Sí, Germán ha tomado nota de lo que tú le has dicho, ¿no? Germán sí ha tomado nota y ya, Germán, tienes todo el tiempo disponible, ¿ya? Para tu calma, para refutar, ¿ya? Realmente me da roche, vergüenza ajena, o sea, no entiendo. O sea, mira, yo te voy a decir fácilmente, tanto el fascismo, tanto como el fascismo como el nazismo, son regímenes de nacionalsocialismo, llámalo por su nombre. Giancarlo, te voy a pedir que dejes por favor a Germán, ya no interrumpa, por favor, ¿ya? Eso, mira, yo te voy a decir, el problema que tiene la derecha es que no sabe debatir. Ese es el detalle, no tiene respeto del interlocutor, no es capaz de debatir lo que propone con ideas. Lamentablemente es gente que se asusta mucho. Estoy acostumbrado a esto, llevo ya más de 15 años, me he topado con de todo, ¿no? Con una gran fauna de esta gente. Bueno, tanto el nazismo como el fascismo son regímenes de ultraderecha, tiene que revisar. Yo le preguntaría si ha leído algún libro de política, solo habrá leído a Mises y a Hayek, pero bueno, que lea libros de política, por favor, que no venga acá, todos sabemos, tanto así de que para Hitler el principal enemigo era la Unión Soviética y por eso lo invadió, ¿no? Porque si en verdad sería un régimen socialista, pues hubiera entrado en el bloque o en la esfera de la Unión Soviética. Eso para empezar. Acerca del imperialismo, oiga, hay que leer, pues, ¿no? O sea, ¿cuántos libros hacen la caracterización de los imperialismos, del imperio romano, del social imperialismo soviético, del imperialismo yanqui? Por Dios, o sea, revisemos la literatura que es amplia. Ahora, ¿quién no sabe? Es lógico. Las crisis del capitalismo son porque los capitalistas, las transnacionales retiran tanto dinero del mercado de que no hay forma. No hay manera, no hay circulante, porque todo lo tienen almacenados en los bancos, en bonos. No hay manera. Y es por esto de que lo que tiene que hacer Estados Unidos, estas potencias que regulan estos, es imprimir más billetes y eso causa la inflación, ¿no? Ahora, acerca de lo que decía de las guerras preventivas, obviamente, pues, ¿no? Estas guerras son implementadas por el imperialismo norteamericano, por las superpotencias, ¿para qué? Para destruir las economías, para destruir economías como la de Afganistán, como la de Irán, como la de Siria, ¿para qué? Para después prestarle dinero y recuperarlas. Eso es lo que hace el capitalismo. Y lo que estamos viviendo ahorita es claramente la confrontación de capitalistas que se están arranchando el poder hegemónico
en el mundo, que se están arranchándose los mercados. Porque ayer, ¿qué pasó hace unos días? Ayer, anteayer, es la llave a Alemania para que ingrese otra vez el gas. ¿No acaso se sentaron los ministros de Relaciones Exteriores, tanto ruso como el estadounidense, para ver el problema de la salida de los cereales? Al final se trata no un problema de soberanía, se trata un problema de capitalistas, se trata un problema salvaje de ellos. Lo que ellos están viendo son los mercados, el mercado del gas, el mercado de los fertilizantes, el mercado de los granos y todo eso. Y el gran beneficiado de esto es Estados Unidos. Estados Unidos ahora le va a vender su gas a la Unión Europea. Su gas utilizando este método del fracking, que es mente contaminable. Eso va a ser Estados Unidos, es el que se beneficia por la venta de armas. Es quien le está dando a los ucranianos armas para la defensa, es quien está agarrando y sobrepoblando de militares de la OTAN. Son los que han llevado esta confrontación. Y claro, la respuesta del otro lado de Rusia, obviamente Rusia, yo no lo considero a Putin, ¿cómo se llama? Alguien de izquierda. Para mí Putin es otro dictador. ¿Qué está haciendo? También está armando su bloque, ¿no? A través de los BRICS, los otros el G7, está buscando el armar estas esferas de influencia económica. Ha ido, ha hablado con el presidente de Kazajistán, con el presidente de Turquía, lo mismo ha hecho la gente de Estados Unidos, a la cabeza de Biden ha ido y se ha sentado con otras repúblicas para ver, ha metido inmediatamente a Suecia y a Finlandia a la OTAN. Y a pesar de del problema que existe diplomático que existe entre Turquía y Suecia, ¿no? Por el financiamiento de grupos en el Kurdistán. A pesar de eso, cierran filas cuando se trata de defender su poder hegemónico. Estados Unidos nos va a llevar a una confrontación bélica y lo estamos viendo también en el centro de Asia. Lo estamos viendo cómo está financiando a los grupos en Taiwán para poder independizarse de la China continental. Señores, abramos los ojos, no creamos en esta gente. Abramos los ojos, estamos ante una futura guerra mundial, una guerra de rapiña por mercados, y eso va a repercutir claramente en el Perú, porque el Perú es un país primario exportador, solo exporta materias primas, no producimos acá ni un clavo. Que me diga el señor qué producimos con valor agregado. Somos un país netamente minero. Claro que sí, se los llevan, ni siquiera declaran. Acá las minas no declaran lo que están extrayendo. No nos dicen cuál es la ley del mineral. Solo declaran el oro y el cobre, cuando nosotros sabemos de que en la naturaleza no solamente hay oro y cobre, sino hay otros minerales de transición que son importantes y son mucho más caros, como el molibdeno, tuxteno, seagorbio, rutenio, y etcétera, etcétera. Lo que defienden los liberales y lo que defienden los neoliberales es el saqueo del Perú. Eso defienden, ¿por qué? Porque al final ellos se reciben. ¿Quién está detrás de ellos? ¿Quiénes son? Pues los grupos de poder, los financian, les pagan sus becas al extranjero, les pagan su universidad, les pagan eso. ¿Quién no lo sabe? ¿Acaso acá no tenemos gente que es defensora del modelo? ¿No tenemos acá a Ismodes, que es a ultranza, defensora de la Cámara de Comercio, todo eso? La universidad, Roel. Segundos, ya venció para Roel. Dice, hace rato lo escuché decir algo muy interesante, dice de que la Universidad San Agustín es la trinchera de adoctrinamiento de comunistas. Roel, un liberal. Roel, el rector de la Universidad Nacional de San Agustín, es un tipo que tiene que ver con grupos de cristianismo, incluso creo que es hasta mormón. Yo los conozco a Luz Marina, su esposo. Es cristiano el pata. ¿Dónde la UNSA va a hacer centros de adoctrinamiento? Al único que conozco que hace, digamos, política en la Universidad Nacional de San Agustín es este joven que saca su semanario llamado Barro Pensativo. Pero no hacen política en la San Agustín, menos pues en la Católica. Está totalmente despolitizada la juventud, por eso tienen este tipo de esperpentos hablando tonteras. No saben, solo van a la diatriba. Bueno, ahí lo dejo. Muy bien, Yermay.
Bien, Giancarlo, voy a pedir a los dos un poco más bajito de tono, ¿ya? Creo que tenemos que... No, estamos bien, estamos bien. Tú, son jóvenes. ¿Sí? Bueno, no sé, ahora yo no creo. Entonces también por mí, también hay personas que nos oyen, y esto, como ustedes saben, también se va a pasar por YouTube y también van a ver, ¿no? Les he dado un tiempo prudente también Germain y también Giancarlo, ¿no? Pero hay una cosa también yo que quería un poco preguntar, ¿no? O sea, digo Giancarlo, ya a ver, Giancarlo, a ver, tú una réplica de lo que, justamente lo que ha opinado Germain. No, me escucha ya. Nuevamente, ¿no? O sea, por eso yo les decía la diferencia entre ignorante y necio. Ya, es la tercera vez que le voy a decir al señor Germain qué es el neoliberalismo. El neoliberalismo es un término inventado por Alexander, el socialista, sociólogo, zurdo de izquierda, Alexander Rousseau, en 1938, lo acuñó en el coloquio de Walter Lippmann, que básicamente es una propuesta de lo que es el socialismo con la democracia, lo que hoy conocemos como la socialdemocracia. Ya le he citado la fuente, y el señor sigue usando la palabra neoliberalismo. Y eso ya no es ignorancia, es necedad. Yo le digo al señor Germain que cite pues su fuente de neoliberalismo, un diccionario por lo menos, ¿no? Yo cuando estudiaba filosofía teníamos un diccionario llamado Ferrer Mora, donde están todos los términos. ¿De dónde saca la palabra neoliberalismo? Ahí ven, señores, a lo que están viendo este en vivo, la ignorancia y necedad de este grupo. Pero no solamente se ve en el término neoliberalismo, que el señor desconoce totalmente su término, sino en lo que es el fascismo, el nazismo. Ya le expliqué al señor que el fascismo, el nazismo es nacionalsocialismo, nacionalismo con socialismo. Es por eso que tanto Hitler como Benito Mussolini eran personas como el socialismo que tenían todos los recursos a nombre del Estado. Por eso Mussolini se hizo famoso con su frase: todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. Socialismo, el Estado presente. Entonces eso es para... Yo le pregunté qué entiende él por esto de sobreproducción, ¿no? El término que explicó. Yo les dije, y él me dice que es retirar dinero del mercado. Si tú retiras dinero del mercado, haces que el dinero sea escaso, y al ser el dinero escaso, sube su valor. Pero después dice, si eso fuera cierto, iban a haber miles y millones de billetes tirados en el suelo, y es dinero que el Estado imprime. Entonces, si el dinero fuera, si la crisis fuera porque están escondiendo el dinero, Venezuela sería el país más rico del mundo. Pues simplemente porque lo que decimos los austriacos, la teoría de valor